Domingo 15 de septiembre de 2025 amaneció en Madrid con ese tipo de claridad otoñal que hacía que ciudad luciera más limpia y definida de lo que realmente era, cielo que era azul profundo sin nubes que frecuentemente cubrían verano, aire que había enfriado de calor insoportable de agosto a temperatura más tolerable de 23 grados que hacía que caminar afuera fuera placentero en lugar de urdil, luz que tenía calidad diferente en septiembre, más dorada y menos brutal, iluminando edificios y árboles y personas con suavidad que fotógrafos llamaban hora dorada, incluso aunque fuera apenas pasadas 8 de mañana. Rosa Méndez, mujer de 62 años quien había trabajado como empleada doméstica durante 40 años, limpiando casas de personas ricas que podían pagar por servicio que ella proporcionaba con eficiencia silenciosa y discreción que clientes de alta gama valoraban tanto como trabajo actual de limpiar, llegó a Villa de Eduardo Santos en Las Rozas a las 08:23 exactamente 7 minutos tarde de horario acordado de 8:15 porque autobús que tomaba desde su apartamento en Carabanchel había encontrado tráfico inusual incluso para domingo matutino, aparcando en entrada circular que podía acomodar 4 coches pero que actualmente contenía solo Mercedes-Benz negro de Eduardo y BMW blanco de su esposa Mónica quien supuestamente estaba fuera de ciudad este fin de semana según mensaje de texto que Rosa había recibido día anterior. Villa era exactamente tipo de propiedad que personas en nivel socioeconómico de Eduardo Santos compraban cuando habían alcanzado éxito suficiente para querer demostrarlo a través de bienes raíces, estructura de 2 pisos construida en estilo moderno con líneas limpias y ventanas grandes y materiales que eran costosos sin ser ostentosos. Jardín que era mantenido por servicio profesional que venía semanalmente para asegurar que cada arbusto estaba perfectamente recortado y cada flor estaba estratégicamente plantada, piscina en patio trasero que era usada aproximadamente 3 meses al año pero que agregaba valor significativo a propiedad. Rosa usó su llave una de 3 copias que existían, otras 2 siendo mantenidas por Eduardo y Mónica, para abrir puerta principal que era madera sólida con panel de vidrio decorativo, desactivando sistema de alarma con código que le habían dado hace 5 años cuando había comenzado a trabajar para Familia Santos. Código que era cumpleaños de hija Clara porque Eduardo había sido tipo de hombre que usaba fechas significativas para contraseñas porque eran más fáciles de recordar que números aleatorios. Incluso aunque todos expertos en seguridad advertían contra esta práctica exacta, excepto que alarma no estaba activada. Panel mostraba sistema desarmado en letras verdes en lugar de rojas que indicarían que protección estaba funcionando. Rosa frunció ceño. Eduardo era meticuloso sobre seguridad, siempre activaba alarma cuando salía o cuando iba a dormir. Había dado sermones sobre importancia de proteger propiedad valiosa de robos que ocasionalmente ocurrían incluso en vecindario seguro como Las Rozas. Tal vez se había olvidado. Tal vez había bebido demasiado vino y había ido a cama sin pensar en alarma. Sucedía a veces con hombres de su edad que vivían solos durante fin de semana cuando esposa estaba fuera. Entró a foyer que era espacioso con piso de mármol y lámpara de araña que había costado más de lo que Rosa ganaba en 6 meses, dejando su bolsa en banco junto a puerta, caminando hacia sala de estar donde usualmente comenzaba su rutina de limpieza porque era espacio más grande y porque Eduardo frecuentemente dejaba desorden allí, vasos usados, revistas, control remoto tirado en sofá. Y luego vio Eduardo Santos sentado en su sillón favorito, silla de cuero italiano de color caramelo que había comprado en tienda especializada y que había costado 3.000 euros, silla que era posicionada para tener vista perfecta de televisión de 70 pulgadas montada en pared opuesta, vestido en ropa casual que habría usado para relajarse en casa durante fin de semana, jeans y polo y zapatillas, postura que era reclinada como si estuviera viendo programa o tal vez durmiendo después de noche bebiendo. Excepto por agujero pequeño en su frente. Y sangre que había corrido por su rostro y manchado collar de camisa y salpicado respaldo de silla de cuero que nunca sería completamente limpia sin importar cuántos productos de limpieza profesional fueran aplicados.
Rosa había trabajado suficientes años limpiando casas, había visto suficientes programas de crimen en televisión, había desarrollado suficiente instinto sobre cuando algo estaba terriblemente mal versus simplemente inusual, para saber inmediatamente que esto no era hombre durmiendo o hombre que había tenido ataque cardíaco o cualquier otro tipo de muerte natural que podría explicar por qué Eduardo Santos estaba sentado inmóvil en silla en domingo matutino. Esto era asesinato. Su primer instinto fue gritar, pero entrenamiento de décadas de mantener compostura en casas de clientes donde emociones fuertes eran consideradas inapropiadas para personal doméstico suprimió impulso, reemplazándolo con acción más práctica de retroceder hacia Foller sin tocar nada, sacando teléfono celular de bolsillo con manos que temblaban solo ligeramente, marcando 112, número de emergencia que había memorizado pero que nunca antes había necesitado usar en contexto de trabajo. Emergencias, ¿cuál es su situación? Necesito policía, hay hombre muerto, en casa donde trabajo, creo que fue asesinado. Ángela López recibió llamada a las 9:47, hora y media después de que cuerpo de Eduardo Santos había sido descubierto. Tiempo durante cual primera respuesta había llegado y confirmado que si esto era escena de homicidio, y había asegurado área, y había contactado división de homicidios que operaba con personal reducido en domingo matutino porque crimen raramente respetaba horarios de trabajo convenientes. Mientras estaba en supermercado comprando víveres para semana que sería primera en meses donde Diego y Mateo estarían de regreso de vacaciones de verano con Mercedes y donde vida familiar volvería a rutina normal de escuela y deberes y cenas juntos. Dejó carrito medio lleno en pasillo de productos lácteos, ignorando expresión irritada de empleado que tendría que devolver ítems perecederos a estantes apropiados, conduciendo directamente a Las Rozas con luz de emergencia magnética que mantenía en guantera parpadeando en techo de coche. Llegando a Villa de Santos a las 10:33 donde 3 coches patrulla ya estaban aparcados en calle y cinta policial amarilla ya había sido estirada alrededor de perímetro de propiedad. Sofía llegó 10 minutos después conduciendo su propio coche, viejo Seat León que había comprado usado 5 años atrás y que se negaba a reemplazar incluso aunque tenía suficiente dinero ahorrado para upgrade porque había desarrollado apego sentimental a vehículo que le había servido fielmente, aparcando detrás de Ángela y sacando maletín de evidencia que llevaba en maletero junto con equipo médico que nunca sabía cuándo necesitaría. Entraron juntas después de firmar registro de escena que oficial uniformado mantenía en portapapeles, documentando cada persona que accedía a área para mantener cadena de custodia que sería crítica si caso eventualmente iba a juicio. Pasando Foller donde Rosa Méndez estaba sentada en banco siendo entrevistada por detective junior quien estaba tomando declaración inicial. Entrando a sala de estar donde fotógrafo de escena de crimen ya estaba documentando cada ángulo con flashes que creaban luz dura y artificial que hacía que escena luciera aún más surreal. Eduardo Santos permanecía en silla exactamente como Rosa lo había encontrado, cuerpo que todavía mostraba rigor mortis sugiriendo que muerte había ocurrido al menos 6 a 8 horas antes, sangre que había secado a marrón oscuro en lugar de rojo brillante, ojos que estaban medio abiertos en expresión que no mostraba sorpresa o miedo sino más bien ligera confusión como si últimos segundos de consciencia habían sido dedicados a preguntarse qué acababa de pasar. Ángela observó escena con ojo entrenado que había aprendido durante años de investigar homicidios a buscar detalles que contaban historia de lo que había ocurrido, posición de cuerpo sugiriendo que Eduardo no había intentado levantarse o defenderse, falta de desorden indicando que no había habido lucha, ausencia de casquillos de bala visibles sugiriendo que asesino había sido meticuloso sobre limpiar después, ventana en pared opuesta que estaba cerrada pero no sellada sugiriendo posible punto de entrada aunque no había señales obvias de forzamiento. Sofía se acercó a cuerpo con kit de examen preliminar, poniéndose guantes de látex antes de tocar nada, inclinándose para examinar herida enfrente de Eduardo con luz pequeña que sacó de maletín, su expresión profesional manteniéndose neutral incluso mientras procesaba internamente lo que veía.
Entrada única, dijo en voz baja, más para sí misma que para Angela, aunque sabía que Angela estaba escuchando. Calibre pequeño juzgando por tamaño de agujero, probablemente 22. Sin salida visible desde este ángulo, lo que significa bala todavía está dentro de cráneo. Disparo de contacto cercano pero no directo contacto, no hay quemaduras de pólvora visibles. Muerte habría sido instantánea. Hora de muerte. Sofía tocó brazo de Eduardo sintiendo temperatura de piel, levantó brazo ligeramente probando rigidez de articulaciones, todo mientras hacía cálculos mentales que combinaban temperatura corporal y rigor mortis y lividity con temperatura ambiente de habitación. Rigor está completamente establecido, temperatura corporal está cerca de ambiente, diría entre 8 y 12 horas, si empleada llegó a 8:23 esta mañana. Eso pone muerte entre aproximadamente 10 p.m. de anoche y 2 a.m. esta mañana. Sábado noche entonces. Sí. Angela caminó alrededor de escena, estudiando detalles adicionales, televisión que estaba apagada sugiriendo que Eduardo no había estado viéndola cuando fue disparado. Vaso medio lleno de lo que parecía ser whisky en mesa junto a silla sugiriendo que había estado bebiendo antes de muerte. Revista de negocios abierta en regazo sugiriendo que había estado leyendo. Todo pintando imagen de hombre que había estado teniendo noche tranquila en casa cuando alguien había entrado y terminado su vida con eficiencia clínica. Esto no fue crimen pasional, observó Angela, esto fue ejecución profesional, acordó Sofía. Calibre 22 es clásico para asesinos a sueldo, suficiente para matar pero no tan ruidoso como calibres más grandes, especialmente si usaron supresor. Único disparo sugiere confianza. Sabían exactamente dónde apuntar para causar muerte instantánea. Entonces, ¿quién contrata asesino profesional para matar empresario en su propia casa un sábado noche? Alguien con mucho dinero y mucho motivo. Angela giró su atención al resto de habitación, buscando señales de entrada forzada o cualquier disturbio que pudiera indicar cómo asesino había ganado acceso. Puerta principal había estado cerrada con llave cuando Rosa llegó según su declaración, ventanas parecían intactas. Sistema de alarma había sido desactivado, lo que sugería que o Eduardo lo había apagado él mismo antes de ser asesinado o asesino conocía código. Necesito hablar con familia, dijo Angela, esposa, hijos, socios de negocios, quien quiera que tuviera razón para querer a Eduardo Santos muerto, y necesito registros financieros, cuentas bancarias, pólizas de seguro, testamento. Este tipo de asesinato usualmente se reduce a dinero. Su teléfono sonó antes de que pudiera continuar, número que no reconoció pero que contestó de todos modos porque en medio de investigación activa cada llamada podría ser lead importante. ¿Detective López? Sí. Oficial Morales, policía de tráfico, tengo situación que podría relacionarse con su caso. Accidente de tráfico en M40 esta mañana. Conductor muerto, encontramos arma en vehículo, corrimos prueba balística rápida. Pausa. Es coincidencia con bala que esperamos encontrar en víctima de homicidio reportado en Las Rozas esta mañana. Angela sintió pulso acelerarse con ese tipo de anticipación mezclada con confusión que venía cuando caso que ya era complejo de repente agregaba capa completamente nueva. ¿Qué quiere decir coincidencia esperada? No hemos extraído bala todavía. No, pero calibre y marcas de estriado en cartucho que encontramos en arma coinciden con tipo de herida descrita en reporte preliminar, y hay más, conductor tenía identificación falsa, efectivo significativo, y, otra pausa, múltiples pasaportes con diferentes nombres. ¿Dónde está vehículo ahora? Depósito en Villaverde, ¿puede venir? Estoy en camino. Colgó girándose hacia Sofía, quien había estado escuchando lado de conversación de Angela con expresión de creciente interés. Tenemos segundo cuerpo, dijo Angela, y posiblemente nuestro asesino. Depósito de policía en Villaverde era exactamente tipo de instalación que ciudadanos nunca veían a menos que sus vehículos fueran remolcados o confiscados.
lote grande rodeado por cerca de alambre de púas con múltiples filas de coches en varios estados de daño dispuestos en cuadrícula organizada, edificio pequeño de oficina en entrada donde papeleo era procesado. Atmósfera general de eficiencia burocrática aplicada a propiedad personal que había sido removida de dueños ya sea temporalmente o permanentemente dependiendo de circunstancias. Oficial Morales, hombre de aproximadamente 40 años con uniforme de policía de tráfico y expresión de alguien quien había visto suficientes accidentes para no ser particularmente afectado emocionalmente por ellos pero quien todavía mantenía profesionalismo apropiado, estaba esperando en entrada cuando Ángela y Sofía llegaron a las 11:47. Conduciéndolas inmediatamente a sección de lote donde vehículos involucrados en accidentes fatales eran mantenidos separados de confiscaciones de tráfico rutinarias. Coche era Audi A6 de color gris oscuro, modelo de aproximadamente 3 años que era tipo de vehículo que profesional exitoso conduciría, suficientemente caro para señalar estatus pero no tan ostentoso como para llamar atención innecesaria, que había sufrido daño masivo enfrente donde había impactado algo sólido a velocidad alta, capó arrugado como acordeón, parabrisas destruido, airbags desplegados, toda estructura frontal comprimida de manera que hacía difícil creer que conductor hubiera sobrevivido. Incluso con características de seguridad modernas. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó Ángela. Según testigos, vehículo estaba viajando sur en M40 alrededor de 1:30 am esta mañana, salida hacia Villaverde, velocidad estimada 120 km por hora, conductor perdió control en rampa de salida. Fue directo a través de barrera, impactó poste de concreto, muerte fue instantánea según paramédicos. ¿Testigos vieron que causó pérdida de control? No, claramente era oscuro. Algunos dijeron que parecía que estaba yendo demasiado rápido para curva, otros pensaron que tal vez se quedó dormido o estaba distraído. Prueba de alcohol mostró .03, legal pero presente. Ángela caminó alrededor de vehículo, estudiando daño desde múltiples ángulos, notando cómo patrón de destrucción era consistente con impacto frontal directo a alta velocidad, pero también notando algo más, marcas de derrape en neumáticos que eran visibles incluso después de que coche había sido remolcado, sugiriendo que conductor había intentado frenar o corregir pero había sido incapaz de evitar colisión. ¿Dónde está cuerpo? Morgue del hospital, ya está programado para autopsia. Pensé que querrías estar presente dado conexión potencial con tu caso. Definitivamente, y evidencia que mencionaste, arma y pasaportes. Morales abrió puerta trasera de coche que había sido forzada abierta por personal de emergencia durante rescate, señalando maletín pequeño negro que estaba en asiento trasero todavía sellado en bolsa de evidencia. Todo está ahí, pistola Beretta 22 con supresor, 10.000 euros en efectivo, 3 pasaportes, español, francés, alemán, todos con foto de conductor pero nombres diferentes, y esto. Sacó cuaderno pequeño de bolsa separada, tipo de libreta que alguien usaría para notas personales, cubierta de cuero desgastado sugiriendo que había sido llevado en bolsillo durante tiempo significativo. Páginas llenas con escritura a mano que era pequeña y meticulosa. Ángela tomó cuaderno con manos enguantadas, abriéndolo a página al azar, encontrando lo que parecían ser entradas de registro, fechas iniciales, cantidades de dinero, todo documentado en formato que era deliberadamente críptico pero que claramente representaba algún tipo de registro de negocio. Una entrada en particular captó su atención. 14/09 ES 20K completado. 14 de septiembre. Ayer. ES. Eduardo Santos. 20.000 euros. Completado. Hijo de puta, murmuró Ángela, esto es registro de asesinatos a sueldo. Sofía se había acercado, leyendo sobre hombro de Ángela, su expresión volviéndose más seria mientras procesaba implicación. Si conductor de este coche es quien mató a Eduardo Santos,
y conductor murió en accidente esta mañana. Entonces tenemos 2 muertes relacionadas en menos de 12 horas, completó Angela. Pregunta es si accidente fue realmente accidente o si alguien más estaba involucrado. Y pregunta más importante, agregó Sofía, es quién contrató asesino para matar a Eduardo Santos, porque esa persona está todavía afuera, y ahora que asesino está muerto, evidencia muere con él a menos que podamos rastrear conexión. Angela cerró cuaderno, devolviéndolo a bolsa de evidencia, su mente ya corriendo a través de próximos pasos que necesitaban ser tomados, autopsia de conductor de Audi para determinar identidad real y causa exacta de muerte, análisis forense de vehículo para ver si había sido manipulado de alguna manera. Examen detallado de cuaderno para descifrar entradas crípticas, investigación de registros financieros para rastrear pago de 20.000 euros que supuestamente había sido hecho, interrogatorio de familia y asociados de Eduardo para identificar quién habría tenido motivo y medios para contratar asesino profesional. 2 cuerpos. 2 muertes. Una probablemente asesinato contratado. Otra posiblemente accidente o posiblemente algo más siniestro. Y en algún lugar en medio de todo esto, persona a quien había pagado 20.000 euros para terminar vida de Eduardo Santos, persona quien tal vez pensaba que estaban seguros ahora que asesino que habían contratado estaba muerto y no podía testificar contra ellos. Pero Angela había aprendido durante años de trabajo policial que secretos rara vez permanecían enterrados permanentemente, que dinero siempre dejaba rastro, y que personas quien pensaban que habían cometido crimen perfecto casi siempre subestimaban determinación de detectivos que no dejarían ir hasta que verdad fuera revelada. Vamos a autopsia, dijo Angela, y luego necesitamos identificar quién es nuestro asesino muerto, porque una vez que sepamos eso, podemos empezar a rastrear de vuelta a quien lo contrató. Instituto de Medicina Legal a las 2:22 era lugar donde Sofía pasaba más tiempo que en su propio apartamento. No exageración sino simple realidad de vida de forense quien trabajaba para Ciudad Tamaño de Madrid donde cuerpos llegaban con regularidad deprimiente requiriendo examen y documentación y análisis que solo médico entrenado en patología podía proporcionar. Y hoy sala de autopsia número 3 contenía cuerpo de hombre quien según documentos preliminares de accidente se llamaba Carlos Ruiz. Aunque Angela sospechaba que nombre era tan falso como 3 pasaportes encontrados en su maletín. Cuerpo había sido extraído de Audi destrozado por personal de emergencia que había necesitado usar herramientas hidráulicas para cortar metal retorcido que había atrapado conductor en asiento. Proceso que había tomado 40 minutos y que había resultado en daño adicional menor a extremidades pero que había sido necesario porque alternativa era dejar cadáver en vehículo, y ahora yacía en mesa de acero inoxidable bajo luces brillantes que eliminaban toda sombra y hacían que cada detalle de trauma fuera visible con claridad brutal. Hombre había sido aproximadamente 34 años cuando murió, edad determinada por desarrollo dental y fusión de huesos y otros marcadores biológicos que Sofía usaba para establecer edad cuando identificación oficial no estaba disponible. Con físico que era atlético y bien mantenido de manera que sugería régimen de ejercicio regular y nutrición cuidadosa, tipo de cuerpo que venía de disciplina más que genética, músculos que eran definidos pero no voluminosos sugiriendo entrenamiento funcional en lugar de culturismo estético. Tatuajes eran presentes pero no excesivos, uno en hombro izquierdo mostrando insignia que Sofía reconoció como perteneciente a Unidad de Fuerzas Especiales del Ejército Español, otro en costado derecho que era código alfanumérico que probablemente tenía significado personal pero que no era inmediatamente interpretable. Todo consistente con alguien quien había servido en militar antes de transicionar a vida civil aunque naturaleza específica de esa vida civil estaba volviéndose más clara con cada pieza de evidencia que acumulaban. Causa de muerte era obvio incluso antes de que Sofía comenzara examen formal. Trauma masivo de cráneo donde cabeza había impactado volante o tablero con suficiente fuerza para fracturar hueso frontal y causar hemorragia intracraneal que habría resultado en pérdida de consciencia inmediata seguida por muerte dentro de minutos.
Pero Sofía era meticulosa sobre documentar cada aspecto de trauma porque detalles frecuentemente revelaban información que no era aparente en inspección superficial. Ángela observó desde área de observación separada por ventana de vidrio, no porque estuviera particularmente interesada en proceso técnico de autopsia, había visto suficientes durante su carrera para entender procedimientos sin necesitar presenciar cada corte, sino porque necesitaba estar presente en caso de que Sofía encontrara algo inesperado que requiriera decisión inmediata sobre dirección de investigación. Sofía trabajó sistemáticamente fotografiando cuerpo desde múltiples ángulos, documentando cada lesión visible, tomando muestras de sangre y tejido para análisis toxicológico, examinando manos para residuo de pólvora que confirmaría que había disparado arma recientemente, inspeccionando uñas para material biológico que pudiera sugerir lucha aunque dado naturaleza de muerte en accidente de coche esto era menos probable de ser productivo. Proceso tomó 2 horas, tiempo durante cual Ángela hizo múltiples llamadas telefónicas coordinando otros aspectos de investigación, técnicos procesando escena en casa de Eduardo Santos, detectives iniciando entrevistas preliminares con familia y asociados, analistas comenzando trabajo de rastrear identidad real de Carlos Ruiz a través de bases de datos militares y registros de huellas dactilares, y cuando Sofía finalmente emergió de sala de autopsia quitándose guantes y quitando gorro quirúrgico. Expresión en su rostro indicaba que tenía información que era tanto confirmación de sospechas como revelación de nuevas complejidades. Carlos Ruiz es nombre falso pero huellas dactilares son reales, comenzó Sofía, sentándose en silla en oficina pequeña adyacente a sala de autopsia, corrí a través de sistema y obtuve coincidencia, nombre real es Carlos Ruiz Martínez, 34 años, nacido en Valencia. Sirvió en ejército de 2015 a 2021. Fuerzas especiales como tatuaje sugiere, dado de baja honorable, después de eso, nada, sin empleo registrado, sin declaraciones de impuestos, sin dirección permanente en sistema, fantasma. Pero vivía en algún lugar. Encontré dirección listada en registro de vehículo, apartamento en Salamanca, alquiler bajo uno de nombres falsos pero rastreable una vez que sabemos dónde buscar. Bien, iremos allí después, ¿qué más? Causa de muerte es definitivamente trauma de cráneo por impacto, pero hay algo más, nivel de alcohol en sangre era .03, legal pero presente, para hombre de su tamaño eso es aproximadamente 2 bebidas. No suficiente para estar borracho pero suficiente para afectar tiempo de reacción ligeramente. ¿Profesional bebe después de trabajo? Exactamente lo que pensé, no encaja con perfil, y hay otra cosa, Sofía pausó organizando pensamientos, cuando examiné cuerpo más de cerca encontré algo interesante, marcas en muñecas y tobillos que son consistentes con restricción, no reciente, curadas, probablemente de hace años pero definitivamente presentes. Tipo de marcas que verías en alguien quien ha sido entrenado en resistir interrogatorio o tortura, militar avanzado. Entonces definitivamente era profesional, entrenamiento militar, experiencia en combate, transición a trabajo como asesino a sueldo. Parece así. Y basándome en cuaderno que encontraste, ha estado haciendo esto durante años, 12 trabajos listados, Eduardo Santos fue número 12. Ángela se recostó en silla, procesando información que estaba construyendo imagen de hombre quien había vivido vida completamente separada de sociedad normal, sin trabajo legítimo, sin presencia en redes sociales, sin conexiones aparentes a familia o amigos. Existencia que era definida completamente por violencia que vendía a clientes quien podían pagar por servicios que sociedad declaraba ilegales, pero que siempre tenían demanda entre cierto segmento de población que prefería resolver problemas con dinero en lugar de ley. Entonces pregunta es quién lo contrató para matar a Eduardo Santos, dijo Ángela. Y pregunta secundaria es si muerte de Carlos fue realmente accidente o si alguien decidió eliminar testigo inconveniente. Revisé vehículo brevemente antes de venir aquí, dijo Sofía. Nada obvio sugiere sabotaje pero haré inspección más completa. Si alguien manipuló frenos o dirección,
dejaría evidencia. Hazlo prioridad, mientras tanto voy a apartamento de Carlos. Si vivió allí durante años probablemente hay evidencia, computadora, registros financieros, cualquier cosa que nos ayude a identificar quién pagó 20.000 euros para asesinar empresario exitoso. Apartamento de Carlos Ruiz, nombre que Ángela continuaba usando por conveniencia aunque sabía que era alias, estaba en cuarto piso de edificio en calle Serrano que era exactamente tipo de ubicación que alguien con ingresos significativos pero ilegales elegiría. Vecindario caro que proporcionaba anonimato de vivir entre profesionales ricos quien no prestaban atención a vecinos siempre que todos mantuvieran apariencias apropiadas, seguridad de edificio que era suficiente para disuadir ladrones. Casuales pero no tan intrusiva que haría preguntas sobre identidad de residentes, proximidad a restaurantes y servicios que permitirían estilo de vida cómodo sin necesitar viajar lejos. Ángela obtuvo llave de administrador de edificio. Mujer de mediana edad quien expresó shock apropiado al aprender que uno de inquilinos había muerto en accidente de tráfico pero quien también admitió que Carlos había sido residente modelo que pagaba alquiler a tiempo y que nunca causaba problemas y que mantenía a sí mismo que era exactamente comportamiento que esperarías de alguien tratando de no llamar atención. Y entró a espacio que era revelador en su falta de personalización. Apartamento era estudio grande aproximadamente 50 metros cuadrados, amueblado de manera que podría ser descrita como minimalista si fueras generoso o estéril si fueras honesto. Sofá gris, mesa de comedor con 2 sillas, cama tamaño queen con ropa de cama blanca, todo funcional pero completamente carente de toques personales que harían espacio sentirse como hogar en lugar de hotel temporal. No fotografías en paredes. No libros en estantes. No platos decorativos o souvenirs de viajes o cualquiera de millón pequeñas cosas que personas normalmente acumulaban durante vida que reflejaban intereses y relaciones y experiencias. Solo muebles básicos y algunos artículos de ropa en armario y laptop en escritorio pequeño y eso era todo. Vida de fantasma. Ángela comenzó búsqueda sistemática con técnico de evidencia que había traído. Joven llamado Miguel quien era experto en recuperación digital y quien inmediatamente enfocó atención en laptop mientras Ángela revisaba espacios de almacenamiento físico buscando cualquier cosa que proporcionara insight sobre vida de Carlos o identidad de clientes quien habían usado sus servicios. Armario contenía ropa que era práctica y de calidad pero no memorable, jeans, camisas, chaqueta, zapatos, todo en colores neutros que no llamarían atención, junto con bolsa de deporte conteniendo equipo de gimnasio que era bien usado sugiriendo régimen de ejercicio regular que mantenía físico en condición óptima. Cajones en cómoda revelaron más de mismo, ropa interior, calcetines, camisetas, todo ordenado pero impersonal. Pero en cajón inferior, escondido debajo de suéteres que probablemente rara vez usaba dado clima de Madrid, Ángela encontró caja de metal pequeña cerrada con candado de combinación simple que tomó menos de 2 minutos abrir usando herramienta especializada. Dentro, 50.000 euros en efectivo. 4 pasaportes adicionales además de 3 encontrados en coche. 2 teléfonos celulares además de teléfono principal que había sido recuperado de escena de accidente. Y USB conteniendo archivos que Miguel inmediatamente conectó a laptop especializada que llevaba para examinar contenido sin riesgo de activar destrucción de datos y dispositivo tenía seguridad. ¿Qué hay en USB?, preguntó Ángela. Miguel trabajó en silencio durante varios minutos, navegando a través de estructura de archivos que era extensiva y cuidadosamente organizada. Registros financieros, cuentas en bancos offshore, Islas Caimán, Suiza, Panamá, total en cuentas combinadas es, pausó, verificando números, 280.000 euros. Así que nuestro asesino a sueldo ha sido ahorrador. Y hay más archivos de texto conteniendo lo que parecen ser registros de trabajos, fechas, cantidades, iniciales de clientes, coincide con formato de cuaderno que encontraste pero con más detalle. ¿Puedes identificar clientes por iniciales?
Tal vez, si puedo cruzar referencias con fechas y cantidades de dinero y búsqueda de homicidios no resueltos en esas fechas, podría estrechar posibilidades. Hazlo, enfócate específicamente en entrada más reciente, Eduardo Santos, 14 de septiembre, 20.000 euros, iniciales eran, Ángela verificó foto que había tomado de cuaderno, ES para víctima pero debe haber iniciales de cliente también. Miguel escaneó archivos. Aquí, 14 de septiembre, ES 20.000, cliente listado como MS. MS Ángela escribió iniciales en cuaderno, entonces necesitamos encontrar a alguien en círculo de Eduardo Santos con iniciales MS quien tenía motivo para quererlo muerto y acceso a 20.000 euros en efectivo. Su teléfono sonó, Sofía llamando con actualización sobre inspección de vehículo. Ángela, revisé Audi de Carlos, línea de freno fue cortada, no completamente suficientemente sutil que no sería notado durante inspección casual pero definitivamente manipulado. Cuando pisó freno a velocidad alta, sistema falló, por eso perdió control. Ángela sintió pieza de rompecabezas encajando, no accidente entonces sino asesinato secundario, alguien quien había decidido que eliminar asesino a sueldo después de que había completado trabajo era manera más segura de asegurar que secreto permanecería enterrado. Entonces tenemos 3 crímenes, dijo Ángela lentamente, Eduardo Santos asesinado por Carlos Ruiz asesinado por persona desconocida a través de sabotaje de vehículo, y alguien con iniciales MS quien contrató a Carlos para matar a Eduardo. Pregunta es si MS también es quien saboteó coche de Carlos o si hay cuarto jugador involucrado. Mi apuesta es que es misma persona, dijo Sofía. Contratar asesino y luego matarlo para cubrir rastro es movimiento clásico. Entonces necesitamos encontrar MS y para hacer eso necesito hablar con familia de Eduardo. Mónica Santos, viuda de Eduardo, aunque ella probablemente no se consideraba viuda todavía dado que apenas 12 horas habían pasado desde que cuerpo había sido descubierto. Estaba sentada en sofá en sala de estar de Villa en Las Rozas que ahora era oficialmente escena de crimen procesada aunque cuerpo había sido removido y sangre había sido documentada fotográficamente pero no limpiada porque eso era responsabilidad de familia contratar servicio de limpieza especializado que manejaba. Vio remediación, cuando Ángela llegó a las 5:33 para entrevista formal que no podía ser retrasada incluso aunque Timín era terrible desde perspectiva de empatía humana. Mónica era mujer de 48 años quien había envejecido bien, cabello rubio que era probablemente teñido pero que era hecho profesionalmente, piel que mostraba arrugas mínimas sugiriendo tanto buenos genes como posiblemente trabajo cosmético, figura que era delgada de manera que venía de atención cuidadosa a dieta y ejercicio. Apariencia general de mujer quien había dedicado esfuerzo significativo a mantener atractivo físico, vestida ahora en ropa casual pero elegante que había probablemente puesto rápidamente cuando había recibido noticia de muerte de esposo, y había regresado precipitadamente de fin de semana que había pasado en Barcelona con amigas según información preliminar que Ángela había recibido. Hija Clara estaba sentada junto a ella, 25 años, parecido fuerte a madre en rasgos faciales pero con estilo que era más moderno y menos pulido, cabello castaño natural en lugar de rubio teñido, maquillaje mínimo, jeans y suéter en lugar de outfit coordinado de madre. Expresión que mostraba shock genuino mezclado con algo más que Ángela no podía identificar inmediatamente, tal vez alivio o culpa o combinación compleja de emociones que venían cuando persona con quien tenías relación complicada moría repentinamente. Ángela se sentó en silla opuesta, expresión profesional pero compasiva, preparándose para hacer preguntas que necesitaban ser hechas incluso aunque respuestas serían difíciles para personas que estaban procesando pérdida traumática. Señora Santos, sé que esto es momento terrible pero necesito hacerle algunas preguntas sobre su esposo. Cuanto más rápido podamos recopilar información más rápido podemos encontrar quién hizo esto. Mónica asintió secando ojos con pañuelo que había estado retorciendo en manos. Entiendo, pregúnteme lo que necesite. ¿Cuándo fue última vez que vio a Eduardo?
Viernes por mañana, desayunamos juntos antes de que me fuera a Barcelona. Iba a encontrarme con amigas para fin de semana. Vuelo a 11:30. ¿Cómo parecía? ¿Normal, preocupado? Normal, tal vez poco distraído. Estaba trabajando en negociación grande de negocios, pero no inusual. Eduardo siempre tenía múltiples proyectos. Mencionó planes para fin de semana. Dijo que trabajaría desde casa. Tenía llamadas programadas con socios en Asia. Diferencia horaria significaba que frecuentemente trabajaba noches. Alguna vez mencionó sentirse amenazado, alguien que tuviera conflicto con él. Mónica dudó, intercambiando mirada rápida con Clara antes de responder. Eduardo era empresario exitoso, en construcción siempre hay competencia, contratos que son perdidos, licitaciones que no salen como esperabas, hizo enemigos profesionales pero nada que pensara que era amenaza física. ¿Qué hay de personal? ¿Problemas en matrimonio? ¿Affairs? El rostro de Mónica se tensó. Nuestro matrimonio era complicado. Eduardo tuvo affairs durante años. No lo ocultaba particularmente bien. Consideré divorcio múltiples veces pero era más fácil mantener status quo que desarmar vida que habíamos construido. Suficientemente complicado que consideraría terminar matrimonio permanentemente. Mónica entendió implicación inmediatamente, ojos ampliándose. Está preguntando si lo maté. No, absolutamente no estaba en Barcelona cuando murió. ¿Puede alguien confirmar eso? Mis amigas, hotel, múltiples testigos. Ángela hizo nota mental de verificar a Libby, aunque instinto le decía que Mónica probablemente estaba diciendo verdad. Matar esposo usando asesino profesional y luego establecer a Libby siendo visible en otra ciudad era movimiento estándar, pero también significaba que si Mónica estaba involucrada no había sido actora física. Eduardo tenía póliza de seguro de vida. Sí, 2 millones de euros. Yo soy beneficiaria. Eso es motivo significativo. Quizás, pero tengo mi propio dinero, herencia de padres, inversiones. No necesitaba dinero de Eduardo. Honestamente, considerando problemas en matrimonio, parte de mí está aliviada de que no tendré que lidiar con divorcio complicado, pero no lo maté, no contraté a nadie para matarlo. Ángela giró atención a Clara. ¿Y usted, señorita Santos, cuando vio a su padre por última vez? Jueves, cena rápida. Él criticó mis opciones de carrera como usualmente hacía. Le dije que me dejara en paz. Nos separamos en términos no exactamente amigables. ¿Qué tipo de relación tenían? Clara rió sin humor. Complicada. Papá era controlador. Tenía visión de cómo debería ser mi vida y cualquier desviación de esa visión era decepción. Quería que trabajara en su compañía, pero cuando traté de hacerlo me dijo que no era suficientemente buena. Quería que me casara con tipo correcto de hombre, pero criticaba cada novio que tenía. Básicamente no podía ganar. ¿Suficientemente frustrante para considerar violencia? Considerar, claro, fantaseé sobre ello, pero fantasía no es acción. No lo maté, estaba en casa sola sábado noche viendo Netflix, sin alibi pero también sin capacidad de contratar asesino profesional porque a diferencia de mamá no tengo dinero real, papá me daba asignación pero apenas suficiente para vivir. ¿Sabe si su padre tenía enemigos, alguien en círculo de negocios que querría verlo muerto? Probablemente docenas. Papá no era exactamente diplomático, forzó socio fuera de compañía hace 2 años, ganó contratos que competidores pensaban que deberían haber ganado, hizo muchas personas enojadas durante su carrera. ¿Puede darme nombres específicos? Fernando Álvarez, era socio de papá durante 20 años, papá decidió que Fernando era demasiado viejo y comenzó a marginalizarlo, gran pelea sobre eso hace 6 meses. Ángela escribió nombre Fernando Álvarez, junto con nota sobre conflicto con Eduardo. ¿Alguien más? Alberto Méndez, compañía de construcción rival,
Perdió contrato grande contra papá mes pasado, 50 millones de euros. Escuché que empresa de Alberto está en problemas financieros. Ese contrato habría sido salvavidas. Otro nombre agregado a lista. Entrevista continuó durante 40 minutos más, cubriendo detalles de vida de Eduardo y relaciones de negocios y estructura financiera de familia, construyendo imagen de hombre quien había sido exitoso pero también difícil, quien había acumulado riqueza pero también resentimientos, quien había muerto en su propia casa mientras bebía whisky probablemente nunca sabiendo que bala estaba viniendo hasta que era demasiado tarde para importar. Cuando Ángela finalmente se fue, tenía lista de nombres para investigar: Fernando Álvarez el socio desplazado, Alberto Méndez el competidor desesperado, y Mónica Santos la esposa quien admitía que matrimonio era complicado, y quien se beneficiaría de 2 millones de euros en seguro de vida incluso mientras insistía que tenía su propio dinero y por lo tanto no tenía motivo. Pero lo que Ángela realmente necesitaba era encontrar quien tenía iniciales MS. Mónica Santos. MS iniciales coincidían perfectamente. Pregunta era si coincidencia era solo eso, coincidencia, o si Mónica estaba mintiendo sobre alibi y motivo y participación. Verificación de alibi se volvía prioritaria absoluta. Verificación de alibi de Mónica Santos tomó 3 horas de trabajo meticuloso que involucró llamadas a Hotel Arts en Barcelona confirmando reservación y check-in. Entrevistas telefónicas con 2 amigas que habían pasado fin de semana con ella confirmando que Mónica había estado con ellas continuamente desde viernes por tarde hasta domingo por mañana cuando había recibido noticia de muerte de Eduardo, y revisión de filmación de cámara de seguridad del hotel mostrando Mónica entrando al lobby viernes a 6:45 p.m. y no saliendo hasta domingo a 11:15 a.m. Alibi era sólido. Mónica Santos no podría haber estado físicamente presente en Madrid para matar a Eduardo y definitivamente no podría haber saboteado coche de Carlos en M40 a 1:30 am domingo mañana. Pero eso no significaba que no estaba involucrada. Contratar asesino profesional no requería presencia física, solo requería dinero y contacto y voluntad de cruzar línea moral que mayoría de personas nunca cruzaría incluso cuando tenían razones de querer a alguien muerto. Ángela necesitaba evidencia de pago, transferencia de 20.000 euros de Mónica a Carlos en semanas previas a asesinato, pero cuando registros bancarios de Mónica fueron finalmente obtenidos a través de orden judicial que juez firmó a las 9 p.m. esa noche después de escuchar argumento de Ángela sobre causa probable, mostraron problema significativo con teoría. Mónica tenía cuentas bancarias sustanciales como había afirmado, aproximadamente 700.000 euros distribuidos entre cuentas de ahorro y inversiones y acciones, todo legítimamente ganado a través de herencia de padres quien habían sido ricos y quien habían muerto dejándola bien provista. Pero no había retiros grandes en últimas 8 semanas que pudieran corresponder a pago a Carlos. Sin retiros de 20.000. Sin retiros de 10.000. Ningún retiro mayor que 5.000 para pago de trabajos de renovación de casa que habían sido completados en julio. Si Mónica había pagado a Carlos, no había sido a través de cuentas bancarias normales. Lo que dejaba efectivo no rastreado o transferencia a través de intermediario o posibilidad que Ángela estaba persiguiendo persona equivocada completamente. Fernando Álvarez era próximo en lista, socio de Eduardo quien supuestamente había sido marginado, quien según Clara tenía resentimiento significativo, quien potencialmente se beneficiaría de muerte de Eduardo ganando control de compañía. Y Ángela lo contactó esa noche para entrevista que fue programada para lunes por mañana dado que hora ya era demasiado tarde para visita profesional. Pero mientras esperaba, Ángela revisó registros financieros de Fernando que también habían sido incluidos en orden judicial amplia que había obtenido. Y encontró algo interesante. 30.000 euros retirados de cuenta personal de Fernando 4 semanas atrás, 14 de agosto, en transacción marcada como inversión, en notas de cuenta pero sin documentación de apoyo adjunta mostrando dónde inversión había sido hecha. 30.000.
Suficiente para cubrir pago de 20.000 a Carlos más gastos adicionales o margen de seguridad. Y Timín era correcto. 4 semanas antes de asesinato proporcionaba tiempo amplio para hacer contacto con Carlos y negociar términos y transferir depósito inicial si pago había sido estructurado en dos partes como frecuentemente era caso con contratistas independientes legítimos. Así que probablemente también era estándar en mundo de asesinatos por encargo. Fernando Álvarez, pero eso no significaba que no estaba involucrada. Contratar asesino profesional no requería presencia física, solo requería dinero y contacto y voluntad de cruzar línea moral que mayoría de personas nunca cruzaría incluso cuando tenían razones de querer a alguien muerto. Ángela necesitaba evidencia de pago, transferencia de 20.000 euros de Mónica a Carlos en semanas previas a asesinato, pero cuando registros bancarios de Mónica fueron finalmente obtenidos a través de orden judicial que juez firmó a las 9 p.m. esa noche después de escuchar argumento de Ángela sobre causa probable, mostraron problema significativo con teoría. Mónica tenía cuentas bancarias sustanciales como había afirmado, aproximadamente 700.000 euros distribuidos entre cuentas de ahorro y inversiones y acciones, todo legítimamente ganado a través de herencia de padres quien habían sido ricos y quien habían muerto dejándola bien provista. Pero no había retiros grandes en últimas 8 semanas que pudieran corresponder a pago a Carlos. Sin retiros de 20.000. Sin retiros de 10.000. Ningún retiro mayor que 5.000 para pago de trabajos de renovación de casa que habían sido completados en julio. Si Mónica había pagado a Carlos, no había sido a través de cuentas bancarias normales. Lo que dejaba efectivo no rastreado o transferencia a través de intermediario o posibilidad que Ángela estaba persiguiendo persona equivocada completamente. Fernando Álvarez era próximo en lista, socio de Eduardo quien supuestamente había sido marginado, quien según Clara tenía resentimiento significativo, quien potencialmente se beneficiaría de muerte de Eduardo ganando control de compañía. Y Ángela lo contactó esa noche para entrevista que fue programada para lunes por mañana dado que hora ya era demasiado tarde para visita profesional. Pero mientras esperaba, Ángela revisó registros financieros de Fernando que también habían sido incluidos en orden judicial amplia que había obtenido, y encontró algo interesante. 30.000 euros retirados de cuenta personal de Fernando 4 semanas atrás, 14 de agosto, en transacción marcada como inversión, en notas de cuenta pero sin documentación de apoyo adjunta mostrando dónde inversión había sido hecha, 30.000. Suficiente para cubrir pago de 20.000 a Carlos más gastos adicionales o margen de seguridad. Y Timín era correcto, 4 semanas antes de asesinato proporcionaba tiempo amplio para hacer contacto con Carlos y negociar términos y transferir depósito inicial si pago había sido estructurado en dos partes como frecuentemente era caso con contratistas independientes legítimos así que probablemente también era estándar en mundo de asesinatos por NFA. No MS iniciales no coincidían. Pero tal vez Carlos había usado código diferente en sus archivos versus cuaderno. O tal vez había error en transcripción. O tal vez MS no se refería a cliente en absoluto sino a otra cosa, método de pago, ubicación de reunión, nota personal que solo Carlos entendía. Ángela necesitaba hablar con Fernando directamente. Necesitaba ver reacción cuando fue confrontado con evidencia de retiro de 30.000 euros que no podía explicar adecuadamente. Necesitaba presionar suficientemente fuerte que si Fernando estaba involucrado, grietas en historia comenzarían a aparecer. Fernando Álvarez llegó a comisaría a las 9:15 lunes mañana, puntual pero no temprano, vestido en traje de negocios que era caro pero no ostentoso, expresión que mostraba apropiado nivel de seriedad para hombre quien supuestamente estaba allí para ayudar investigación sobre muerte de socio de largo tiempo, y fue conducido a sala de interrogatorio que era deliberadamente no acogedora con paredes grises y mesa de metal y sillas que eran incómodas después de más de 20 minutos, diseño intencional.
para hacer sospechosos ansiosos de terminar entrevista rápidamente incluso si eso significaba decir cosas que normalmente mantendrían privadas. Angela le dejó esperar 5 minutos antes de entrar, táctica psicológica estándar que aumentaba nerviosismo. Luego se sentó opuesta con archivo grueso que contenía registros financieros y fotografías de escena de crimen y otros documentos que establecerían seriedad de situación. Señor Álvarez, gracias por venir. Sé que esto debe ser momento difícil para usted perdiendo socio de tantos años. Fernando asintió, rostro mostrando tristeza apropiada. Eduardo era más que socio, era amigo, 20 años trabajando juntos, es incomprensible que alguien haría esto. ¿Puede decirme dónde estaba sábado noche entre 11 p.m. y 2 a.m.? En casa, con mi esposa, vimos película, fuimos a cama alrededor de medianoche. ¿Esposa puede confirmar? Por supuesto. ¿Y su relación con Eduardo, cómo describiría? Fernando dudó, solo fracción de segundo pero suficiente para Angela notar. Profesional, respetuosa, teníamos desacuerdos ocasionales sobre dirección de compañía pero nada serio. Nada serio porque tengo información de que Eduardo estaba marginalizándolo, excluyéndolo de decisiones importantes, tratándolo como si fuera demasiado viejo para contribuir. Color subió a mejillas de Fernando. Hubo tensiones, sí, Eduardo podía ser difícil, pero eso no significa que quería verlo muerto. Angela abrió archivo, sacó extracto bancario, deslizándolo a través de mesa. ¿Puede explicar retiro de 30.000 euros de su cuenta personal 14 de agosto, marcado como inversión pero sin documentación? Fernando miró papel y Angela vio exactamente tipo de reacción que había esperado, momento de pánico mal disfrazado seguido por intento de recuperar compostura. Fue inversión privada, oportunidad de bienes raíces. ¿Con quién? Desarrollador, proyecto en Valencia. Nombre del desarrollador. No recuerdo exactamente, tendría que buscar documentación. Pero dijiste que fue inversión, hiciste inversión de 30.000 euros sin recordar con quién. Fue hace semanas, manejo múltiples inversiones, no puedo recordar cada detalle. Angela se recostó, dejando silencio llenar habitación, presión aumentando mientras Fernando se retorcía ligeramente en silla, sabiendo que historia no estaba aguantando pero aparentemente no queriendo cambiarla a algo más creíble por miedo de hacer situación peor. Fernando, déjame ser directa, Eduardo fue asesinado por sicario profesional, ese sicario murió en accidente de coche domingo mañana, encontramos registros en posesión de sicario mostrando que fue pagado 20.000 euros por trabajo, y encontramos que usted retiró 30.000 euros 4 semanas antes de asesinato, coincidencia es notable. Yo no contraté a nadie para matar a Eduardo. Entonces, ¿para qué fue 30.000? Dije que fue inversión. Y digo que es mentira, y cuando obtenga orden para registrar su casa y revise su computadora y analice su teléfono, apostaría que encontraré evidencia de contacto con Carlos Ruiz, y en ese punto, Fernando, oportunidad de cooperar habrá pasado. Fernando cerró ojos, respirando profundo, luchando visiblemente con decisión, mantener historia que claramente no estaba funcionando versus admitir verdad que lo pondría en prisión por resto de vida. Necesito abogado, dijo finalmente. Ese es su derecho, pero déjeme decirle algo antes de que abogado llegue, tenemos sicario muerto, eso significa que no puede testificar contra usted, única persona quien puede hablar sobre lo que pasó es usted, y si habla primero, si coopera. Fiscal podría estar dispuesto a negociar, pero si espero hasta que encuentre evidencia física, entonces no hay nada que negociar. Silencio se extendió durante 30 segundos que se sintieron como minutos, Fernando mirando manos en regazo, calculando opciones, pesando riesgo de confesión versus certeza de ser eventualmente atrapado cuando evidencia acumulada se volviera abrumadora.
No fue mi idea originalmente, dijo en voz baja. Y ahí estaba, primera grieta en fachada, primera admisión de que algo había ocurrido incluso si todavía no era confesión completa. Ángela se inclinó hacia adelante, voz suavizando de acusatoria a casi comprensiva porque una vez que sospechoso comenzaba a hablar, trabajo era mantenerlos hablando, facilitar divulgación que eventualmente se convertiría en confesión formal grabada. ¿De quién fue idea? Fernando levantó vista, ojos húmedos. De Mónica, esposa de Eduardo. Ella me contactó hace 2 meses. Dijo que estaba cansada de matrimonio, cansada de Eduardo engañándola, cansada de vivir vida que no quería. Preguntó si conocía manera de resolver problema. Ángela sintió pulso acelerarse, no porque estaba sorprendida de que Mónica estuviera involucrada, sino porque confirmación finalmente estaba viniendo después de horas de perseguir leads que habían llevado en círculos. ¿Y usted dijo que sí? Dije que conocía a alguien, no directamente, pero había escuchado historias, industria de construcción, interactúas con todo tipo de personas, algunos tienen contactos menos que legales, hice algunas preguntas discretas, eventualmente alguien me dio número. ¿De Carlos Ruiz? No sabía nombre real, contacto era a través de teléfono prepagado, anónimo, negocié precio, 20.000, Mónica proporcionó dinero. Yo actué como intermediario, pero ella fue quien quería que Eduardo muriera, yo solo facilité. Entonces, ¿por qué 30.000 fue retirado de su cuenta? Mónica me dio efectivo, 30.000, dijo que cubriría pago más mis problemas, deposité en mi cuenta para que pareciera legítimo antes de hacer transferencia a sicario, estúpido en retrospectiva, dejó rastro. ¿Mónica sabía que usaría su propia cuenta? No discutimos detalles, ella solo quería que Eduardo fuera manejado, yo manejé. Ángela hizo notas mientras Fernando hablaba, cada palabra agregando otro ladrillo a caso que fiscal eventualmente presentaría, conspiración para cometer asesinato, con Mónica como originadora y Fernando como facilitador, ambos igualmente culpables bajo ley incluso si solo uno había tenido idea inicial. ¿Y qué hay de Carlos? ¿Sabía Mónica que él también murió? No hasta que me dijiste ahora mismo, pensé que había sido solo accidente. No fue accidente, línea de freno fue cortada, alguien quería eliminar testigo. Fernando palideció. No fui yo, juro que no fui yo, no sabía nada sobre eso. ¿Pero Mónica sabía? No lo sé, posiblemente ella es más fría de lo que parece, más calculadora, si decidió que Carlos era responsabilidad, podría haber, no terminó oración pero implicación era clara. Ángela se recostó procesando confesión que era parcial pero suficiente para justificar arresto tanto de Fernando como de Mónica, suficiente para construir caso que pondría a ambos en prisión durante décadas. Suficiente para resolver asesinato de Eduardo Santos incluso si segundo asesinato de Carlos Ruiz todavía requería más investigación para vincular definitivamente a Mónica. Voy a arrestarlo ahora, dijo Ángela, por conspiración para cometer asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada contra usted en corte. Tiene derecho a abogado. Si no puede pagar abogado, uno será proporcionado. ¿Entiende estos derechos? Entiendo. ¿Está dispuesto a testificar contra Mónica Santos? Fernando dudó, luego asintió lentamente. Sí, si eso significa mejor trato para mí, testificaré. Ella fue quien comenzó todo esto. Yo solo fui estúpido suficiente para ayudarla. Arresto de Mónica Santos ocurrió a las 2:37 ese mismo día, 11 horas después de que Fernando había sido tomado en custodia, tiempo durante cual Ángela había obtenido orden de arresto basándose en confesión de Fernando y evidencia de transferencia de efectivo y testimonio de que Mónica había iniciado conspiración, encontrándola en Villa en Las Rozas donde todavía estaba supuestamente procesando muerte de esposo aunque ahora Ángela sabía que proceso era más sobre calcular cómo protegerse legalmente que sobre grif genuino.
Mónica no expresó sorpresa cuando Ángela apareció con oficiales de respaldo y orden de arresto. No lloró o protestó inocencia o exigió llamar a abogado inmediatamente. Simplemente asintió como si hubiera estado esperando este momento desde que Fernando había sido llevado para interrogatorio, como si hubiera calculado probabilidades y concluido que una vez que una persona en conspiración comenzaba a hablar, Damenous inevitablemente caerían hasta que todos estuvieran en custodia. Supongo que Fernando habló, dijo mientras era esposada. Extensivamente. Siempre supe que lo haría si presión se volvía demasiado grande, hombres débiles siempre se rompen primero. ¿Entonces admite participación? Esperaré hasta tener abogado presente antes de hacer declaraciones formales, pero off record, detective, le diré esto: Eduardo era hombre terrible, infiel, controlador, emocionalmente abusivo durante años. Intenté dejarlo múltiples veces pero siempre encontraba manera de mantenerme atrapada. Divorciarse habría significado batalla legal prolongada. Compartir custodia de Clara incluso aunque ella era adulta ahora, perder acceso a estilo de vida que había construido, eliminar problema permanentemente era más limpio. ¿Y Carlos Ruiz también lo eliminó porque era más limpio? Algo parpadeó en ojos de Mónica, sorpresa tal vez, o respeto por hecho de que Ángela había descubierto segunda muerte también. No sé de qué está hablando. Su coche fue saboteado, línea de freno cortada, murió en accidente que fue diseñado para parecer accidente pero que fue asesinato. Pregunta es si usted ordenó eso también o si Fernando actuó independientemente. Como dije, esperaré a abogado. Mónica fue procesada en comisaría, cargos formales siendo leídos, conspiración para cometer asesinato de Eduardo Santos, posible participación en asesinato de Carlos Ruiz aunque eso requeriría más evidencia, y colocada en celda de detención donde permanecería hasta audiencia de fianza que sería programada dentro de 72 horas. Fernando, mientras tanto, había firmado declaración formal detallando rol de Mónica en iniciar conspiración, su rol como intermediario, transferencia de 30.000 euros en efectivo, contacto con Carlos, todo documentado con nivel de detalle que haría difícil para Mónica argumentar que había sido incriminada falsamente. Pero segundo asesinato, Carlos Ruiz, todavía era problemático. Fernando negaba conocimiento de sabotaje de vehículo. Mónica se negaba a comentar. Y sin evidencia física vinculando cualquiera de ellos directamente a manipulación de línea de freno, fiscal estaba preocupado de que no habría condena en esa parte de caso. Hasta que Sofía llamó a las 7:23 con descubrimiento que cambió todo. Ángela, visé coche de Carlos otra vez, más cuidadosamente esta vez, encontré algo debajo de capó que inicialmente perdí, pequeño pedazo de tela atrapado en borde afilado cerca de línea de freno. Como si alguien había alcanzado para cortar línea, y había rasgado manga de chaqueta o camisa. ¿Puedes analizar? Ya lo hice, DNA en tela, corriendo a través de base de datos ahora, pero si obtenemos coincidencia de muestra de Mónica o Fernando, tenemos conexión física. Resultados vinieron 30 minutos después. DNA coincidía con Fernando Álvarez. Fernando, quien había negado cualquier participación en muerte de Carlos. Fernando, quien aparentemente había decidido que eliminar sicario era necesario para protegerse incluso si eso significaba cometer segundo asesinato. O posiblemente Fernando, quien había sido instruido por Mónica para manejar problema de Carlos de misma manera que había sido instruido para manejar problema de Eduardo, con violencia permanente disfrazada como algo más. Cuando Ángela confrontó a Fernando con evidencia de DNA, Resistencia finalmente colapsó completamente. Mónica dijo que Carlos era responsabilidad, dijo que mientras estuviera vivo, podría hablar, podría identificarnos si policía lo encontraba, dijo que necesitaba ser manejado, entonces corté línea de freno,
sábado noche tarde después de que Carlos había completado trabajo. Sabía dónde estaba aparcado porque había seguido después de asesinato para confirmar que había sido completado. Tomó menos de 5 minutos, pensé que sería indetectable, pensé que parecería accidente. ¿Mónica ordenó específicamente que matara a Carlos? No directamente, pero dejó claro que esperaba que el problema fuera resuelto, y yo hice lo que esperaba, como siempre había hecho. Era confesión completa ahora, no solo conspiración para matar a Eduardo sino también asesinato directo de Carlos, ambos crímenes motivados por combinación de codicia y miedo y manipulación por mujer quien había orquestado todo desde distancia segura mientras mantenía fachada de esposa doliente. Fernando sería acusado con 2 cargos de asesinato. Mónica sería acusada con 2 cargos de conspiración para cometer asesinato más cargo de asesinato por felonía bajo teoría de que muerte de Carlos había ocurrido durante comisión de crimen relacionado que ella había iniciado. Ambos enfrentarían décadas en prisión. Y Eduardo Santos, hombre quien había sido difícil e infiel y emocionalmente abusivo pero quien probablemente no había merecido ser ejecutado en su propia sala de estar mientras bebía whisky en sábado noche, tendría justicia incluso si justicia no podía devolverlo. Pero caso no estaba completamente cerrado porque había pregunta que todavía molestaba a Ángela mientras completaba papeleo en días siguientes. Pregunta sobre cuaderno de Carlos y 12 trabajos listados y 11 otros clientes, quien habían usado sus servicios durante años de carrera como sicario. 11 personas quien habían pagado por asesinatos que probablemente todavía estaban sin resolver en archivos de departamento de policía. Miguel había pasado días analizando archivos en USB encontrado en apartamento de Carlos, cruzando referencias de fechas con homicidios no resueltos en base de datos. Construyendo lista de posibles coincidencias que cada una representaba caso donde alguien había pagado 20 o 25 o 30.000 euros para terminar vida de otra persona y donde asesino había completado trabajo profesionalmente dejando poca evidencia detrás. 11 trabajos durante 8 años. 11 familias quien nunca habían obtenido justicia. 11 asesinos quien pensaban que habían escapado. Y ahora, con Carlos muerto, posibilidad de rastrear de vuelta a esos clientes se volvía más difícil, pero no imposible porque había registros financieros, y había iniciales, y había fechas que podían ser cruzadas con movimientos financieros de sospechosos potenciales. Un caso en particular captó atención de Ángela, entrada de 2022 listada en cuaderno de Carlos como PV con pago de 25.000 euros, correspondiendo con asesinato no resuelto de Pablo Vargas, CEO de empresa financiera quien había sido encontrado muerto en su oficina con herida de bala única en cabeza. Caso que había sido investigado extensivamente pero que nunca había producido sospechoso sólido. Pablo Vargas había tenido familia, esposa quien se había vuelto a casar y mudado a Valencia, e hijo quien había tenido 18 años en momento de asesinato y quien ahora tenía 20. Diego Vargas. Estudiante universitario estudiando Ingeniería Automotriz en Universidad Politécnica de Madrid. Especializándose en sistemas mecánicos. Incluyendo frenos, Ángela sintió pieza final de rompecabezas comenzando a encajar, no con certeza todavía sino con tipo de corazonada que venía de años de experiencia reconociendo patrones que no eran obviamente visibles pero que tenían sentido una vez que comenzabas pensando sobre ellos desde ángulo correcto. Diego Vargas cuyo padre había sido asesinado por Carlos Ruiz, Diego Vargas quien había pasado años desde entonces supuestamente procesando Grif pero quien posiblemente había estado haciendo algo más investigando, buscando, tratando de identificar quién había matado a su padre, Diego Vargas quien tenía conocimiento técnico para sabotear vehículo de manera que parecería accidente. Diego Vargas quien posiblemente había descubierto identidad de Carlos y quien había decidido que justicia oficial era insuficiente y que Inticam personal era apropiada. Ángela localizó a Diego a través de registros universitarios, encontrándolo viviendo en apartamento de estudiantes en Moncloa,
contactándolo y solicitando reunión que Diego acordó sin hesitación aparente, como si no tuviera nada que ocultar o como si había estado esperando que eventualmente policía haría conexión. Encontraron en café cerca de campus, espacio lleno de estudiantes trabajando en laptops y estudiando para exámenes, atmósfera de normalidad juvenil que contrastaba sharply con oscuridad de conversación que estaban a punto de tener, y Diego era exactamente tipo de joven que Angela esperaba, 20 años, delgado pero no débil, inteligente en ojos. Expresión que mostraba madurez que venía de haber experimentado pérdida traumática a edad joven. ¿Esto es sobre mi padre?, preguntó Diego después de que Angela se había identificado. Indirectamente, es sobre hombre quien mató a tu padre, Carlos Ruiz. Lo sé, descubrí hace 6 meses. Tomó 2 años de investigar, pero eventualmente rastreé conexiones suficientes para estar seguro. ¿Y qué hiciste con esa información? Diego sostuvo mirada de Angela sin parpadear. Lo que crees que hice, lo que cualquier hijo haría cuando justicia oficial falla. ¿Saboteaste su coche? Corté línea de freno, sábado noche tarde, sabía dónde vivía, sabía qué coche conducía, esperé hasta que salió, probablemente de completar trabajo en Las Rozas aunque no sabía detalles en ese momento, luego deslicé debajo de coche y corté línea, parcialmente suficiente que fallaría bajo presión pero no tan obvio que sería notado durante inspección casual. Pensé que tomaría días o semanas antes de que línea finalmente cediera, no esperaba que fuera tan rápido, pero resultado fue mismo. Mataste hombre. Maté asesino, hay diferencia. Legalmente no hay diferencia, asesinato es asesinato. Tal vez, pero moralmente hay diferencia enorme, mi padre era hombre bueno, nunca lastimó a nadie. Alguien pagó a Carlos para matarlo y Carlos lo hizo por dinero, 25.000 euros. Esa es costo de vida de mi padre según persona quien contrató sicario, y sistema de justicia nunca encontró quién fue, caso se enfrió, archivo fue cerrado. Y asesino continuó matando otras personas durante años, alguien tenía que detenerlo. ¿Entonces te nombraste juez y verdugo? Me nombré hijo quien amaba a su padre y quien no podía vivir sabiendo que asesino estaba libre, sí. Angela estudió a Diego viendo en él mezcla de dolor y determinación y ausencia completa de remordimiento que hacía claro que incluso si fuera arrestado y procesado y condenado, no se arrepentiría de decisión que había tomado. Sabes que tengo que arrestarte. Lo sé y no voy a resistir, hice lo que necesitaba hacer. Ahora acepto consecuencias. Y así Diego Vargas se convirtió en tercera persona arrestada en caso que había comenzado con un cuerpo en silla en Las Rozas y que había crecido para abarcar conspiración y múltiples asesinatos y red de crimen que se extendía años en pasado. Mónica Santos y Fernando Álvarez enfrentando cargos por muertes de Eduardo Santos y Carlos Ruiz. Diego Vargas enfrentando cargo por muerte de Carlos Ruiz. Carlos Ruiz muerto, pero archivos revelando conexiones a 11 otros asesinatos que ahora podrían ser reinvestigados con nueva evidencia. 11 familias quien finalmente tendrían respuestas. 11 asesinos potenciales quien pensaban que habían escapado pero quien ahora podrían enfrentar justicia retrasada. No era final perfecto. Pero era tipo de justicia que era posible en un mundo donde mal existía y donde personas tomaban decisiones terribles motivadas por codicia o venganza o desesperación. 4 meses después, en frío día de enero, Angela estaba sentada en sala de corte observando mientras veredictos eran leídos en juicios que habían resultado de investigación de septiembre. Mónica Santos, culpable de 2 cargos de conspiración para cometer asesinato, sentencia, 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Fernando Álvarez, culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Diego Vargas, culpable de homicidio voluntario con circunstancias atenuantes de provocación extrema, sentencia,
12 años con posibilidad de libertad condicional después de 8. Clara Santos, hija de Eduardo, estaba sentada en galería pública, expresión mostrando mezcla compleja de emociones, alivio de que madre no había recibido pena de muerte que algunos habían pedido, tristeza de saber que perdería a ambos padres a sistema de justicia, aceptación de que acciones tenían consecuencias incluso cuando motivaciones eran comprensibles. Después de que Sala se vació, Ángela salió a aire frío de enero, encontrando Sofía esperándola en escaleras de tribunal. Terminó, dijo Sofía. Esta parte sí, acordó Ángela, pero todavía hay 11 casos más de cuaderno de Carlos, 11 familias esperando respuestas. ¿Vas a investigar todos? Tanto como pueda, algunos serán imposibles, rastros demasiado fríos, evidencia demasiado escasa, pero otros tal vez podamos resolver, tal vez podamos dar algún cierre a familias quien han esperado años. Caminaron juntas hacia coche de Ángela, silencio cayendo entre ellas que no era incómodo sino reflexivo, peso de caso que habían resuelto asentándose mientras consideraban cuántos otros casos similares existían en archivos, cuántos asesinatos sin resolver eran resultado de sicarios profesionales quien operaban en sombras, cuántos asesinos caminaban libres porque habían tenido dinero suficiente para pagar a alguien más para hacer trabajo sucio. ¿Crees que Diego hizo lo correcto?, preguntó Sofía. No matarlo a Carlos no era justicia, era venganza, y sistema legal tiene que mantener distinción entre ambos o todo se desmorona. Pero ¿entiendes por qué lo hizo? Entiendo, no significa que apruebo, pero entiendo. Llegaron al coche ambas parándose por momento antes de entrar, mirando atrás hacia edificio de tribunal donde 3 vidas habían sido formalmente terminadas por sentencias que asegurarían que décadas serían pasadas detrás de barras. ¿Siguiente caso?, preguntó Sofía. Mañana, dijo Ángela, hoy tomemos descanso, bebamos café, recordemos que no todo el mundo es oscuro. Café suena bien, ¿churros también? Definitivamente churros. Y mientras conducían alejándose de tribunal hacia vida que continuaba independientemente de veredictos y sentencias y justicia que era imperfecta pero que era lo mejor que sociedad humana había desarrollado, Ángela pensó sobre hecho de que había comenzado este caso con un cuerpo y había terminado resolviendo 3 asesinatos y potencialmente abriendo puerta a resolver 11 más. Trabajo de detective nunca realmente terminaba. Cada caso resuelto revelaba nuevos casos. Cada respuesta generaba nuevas preguntas. Pero era trabajo que importaba. Trabajo que daba voz a muertos. Trabajo que proporcionaba cierre a vivientes. Y por ahora, eso era suficiente.